A la sesión. Listo, mira, en las clases pasadas lo que hemos visto es la técnica UML. UML es una técnica para hacer gráficas, para hacer planos, para hacer diseño de software. La idea es que lo que yo tengo en mi mente para desarrollar una aplicación, un software, quede plasmado de una manera gráfica a tal punto que otra persona que lo vea pueda entenderlo. Es lo mismo que hacen los ingenieros eh, cuando van a construir una casa, cuando van a construir un puente, una carretera. Ellos tienen planos y el ingeniero principal es el que hace el diseño y los otros lo interpretan. De la misma manera pasa en el desarrollo de software. La idea es que tengamos planos que podamos interpretar. Entonces, UML es eso, es esa técnica, es un lenguaje de modelado unificado, un lenguaje, hablar un mismo de lenguaje, pero de modelado, o sea, de planos. Vamos a entender los mismos planos. Ya vimos el que es caso de uso, ya vimos diagrama de secuencia, ahora vamos a entender qué es un diagrama de colaboración. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que de UML estamos viendo una versión más reciente. En la versión anterior, el diagrama de comunicación se le llamaba diagrama de colaboración, pero es lo mismo. Entonces, si escuchas que existe un diagrama de colaboración, es el mismo, exactamente el mismo de diagrama de comunicación, sino que algunas personas de pronto conservan el nombre anterior de las versiones anteriores de la técnica UML. En ese caso, la diferencia solamente está en el nombre, pero a partir de la versión 2.0 se llama diagrama de comunicación. Entonces, el diagrama que vamos a ver en este momento es el de comunicación. No quiere decir de cómo me voy a comunicar yo como ingeniero con el otro ingeniero, no. Es de cómo se va a comunicar el software a nivel interno entre sus diferentes componentes, sus diferentes clases, sus diferentes objetos. Bueno, entonces, ese diagrama forma parte de los diagramas de interacción de UML. O sea, hay diagramas que van a mostrar la interacción en UML. ¿Qué significa? Eso significa que tienen en cuenta cómo un elemento, ¿cierto? Cómo un elemento interactúa a través del tiempo en la estructura del software, cómo interactúa con otros, ¿no? Eso es lo principal, saber cómo va a interactuar. Bueno, un diagrama de comunicación va a ser muy similar al diagrama de secuencia que fue el que vimos en la clase pasada. En el video pasado tenemos el diagrama de secuencia. Es muy similar. La conversión entre un diagrama de secuencia a un diagrama de comunicación es muy fácil, casi que es muy similar. La diferencia está en que el diagrama de secuencia, que fue el anterior, ¿cierto? Hace un énfasis en el orden, o sea, qué es lo primero que se inicia, cuál es la secuencia y en la emisión de mensajes. Es decir, si yo tengo un archivito, yo creo un archivo y ese archivo hace una función y tiene que mandarle un dato a otro archivo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se genera para que el otro archivo, pum, sepa que se está siendo llamado y que debe hacer alguna acción, ¿no? Entonces se enfoca más que en eso, en el mensaje. Y los mensajes entre objetos. Recuerda que los objetos son ese tipo de variables de tipo clase. Lo que hemos estado viendo en Java cuando nosotros iniciamos a crear el Hola Mundo, eso es una clase. Es una clase. Asimismo, como yo les enseñé que existen variables de tipo entero, de tipo booleano, de tipo string, es decir, de tipo cadena, de tipo float, de tipo double. Así como hay variables de ese tipo, recordemos que yo puedo crear variables tipo objeto. Y un objeto es simplemente que yo creo una variable de una clase que yo he creado. ¿Qué es una clase? Pues acuérdense del primer archivo. Hola Mundo, era una clase Hola Mundo. Ese es un archivo, una clase. Entonces yo puedo crear una variable de ese tipo. Esa es la facilidad que tiene Java, que puedo crear variables de tipo objeto de las clases que yo cree. O sea, yo puedo inventarme las clases que quiera y yo puedo crear objetos de ese tipo de clase.
Bueno, entonces, para volver otra vez al tema, entonces la diferencia entre el diagrama de secuencia y el de comunicación es que el diagrama de secuencia muestra muy bien la relación entre objetos, es decir, esas variables que se crearon de ese tipo de clase, cómo interactúa una con la otra y cuánto es el tiempo de vida de cada objeto. Es decir, en el ejercicio anterior era citas, miramos cómo se iba a asignar una cita, es decir, cada objeto cuánto vive y en qué momento se iba a crear para poder hacer todo el proceso de asignar una cita, ¿no? Esa es prácticamente la diferencia y la línea de tiempo. Era muy organizado con la línea de tiempo, donde empieza a recorrer. Ahorita vamos a mirar la imagen para que se den cuenta cuál es la diferencia real, ¿no? Entonces, lo que nos permiten estas dos gráficas es tener una visión espacial del sistema cuando empieza a ejecutar un proceso. Una visión espacial quiere decir que yo me visualizo cómo empieza todo a funcionar cuando empieza a generar una acción, o sea, un caso de uso. Ahora sí, aquí vamos a ver, voy a aquí a minimizar un poquito esto aquí. Listo, aquí vamos a ver la representación gráfica del diagrama de secuencia que estábamos viendo en el diagrama anterior. Recuerden que ahorita estamos viendo el diagrama de comunicación. El que vimos es este diagrama de secuencia. Hoy quiero ver el diagrama de comunicación. Pero entonces, el diagrama de comunicación, para poderlo ver, tenemos que tomar como ejemplo el anterior diagrama. Los componentes gráficos del diagrama de comunicación van a ser los mismos que el de secuencia. ¿Qué quiere decir componentes gráficos? Pues el muñequito, el caso de uso, el mensaje, van a ser los mismos, ¿sí? Pero no vamos a tener el uso de ¿qué? De la línea de vida de los objetos. Esta línea de vida que aparece aquí no la vamos a tener. No vamos a tener esta línea de vida de los objetos, ¿sí? Sí miramos que en el anterior mensaje nosotros teníamos, o se le incluía un número, ¿no? Dice 1 al orden de los mensajes. Primero, enviamos un mensaje llamando solicitar datos. Luego se activaba el otro mensaje que era asignar. Luego 3, que es disponibilidad. 4, que era datos de la cita. Y 5, cita asignados. Cuando yo pongo entre paréntesis esto, yo estoy llamando es un método. Recuerden que un método está dentro de una clase. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos el Hola Mundo, el Public Static Void Main? Eso es un método. Y yo puedo crear varios métodos dentro de la clase Hola Mundo. Entonces, si yo veo esto entre paréntesis, en otras palabras, estoy diciendo que voy a llamar un método que está dentro de la clase paciente. O sea, va a haber un archivo que va a ser class paciente y que dentro va a tener un método llamado solicitar datos, que seguramente va a hacer unas acciones. Y así sucesivamente, va a haber otro archivo que se llame cita con la clase cita, otro archivo que se llame médico con la clase médico y otro archivo llamado consultorio con la clase consultorio, y cada uno va a tener diferentes métodos. Por ejemplo, cita va a tener el método asignar y cita asignado, ¿sí? Son dos métodos que se van a poder utilizar durante la ejecución del caso de uso llamado gestionar citas. Ahora sí, ¿cómo funcionaría si yo ya sé que yo en el diagrama de secuencia me enfocaba más en el orden de los mensajes? Es decir, ¿cómo iba a ser la solicitud de los mensajes? Mire que de aquí me pasaba a luego a este, pero iba tratando de darle un orden. En el diagrama de comunicación, lo primero que muestro es cómo va a ser la comunicación, qué es lo primero que va a llamar entre objetos. Entonces, pongámonos a analizar el caso de uso, solicitar cita. En este caso, el empleado, ¿cierto? Que es la persona que va a estar interactuando con el software. Recuerden que en una gráfica anterior miramos, voy a volverme otra vez aquí al caso de uso, que podíamos tener el médico, el empleado, ¿cierto? Interactuando en los dos, el médico y el empleado. Podíamos tener la representación gráfica y podíamos mirar que había un médico y un empleado y que ambos
Estamos utilizando el caso gestionar citas. Ambos podían entrar al software a la parte de asignar citas, tanto el empleado como el médico, ¿sí? Pero miren que el empleado no puede administrar los datos del paciente ni hacer trámites del paciente, nada. Solamente puede llegar a esta parte. Entonces, volvámonos nuevamente al diagrama de colaboración. Ya que entiendo que van a haber varios actores, en este caso voy a ver lo que hace el actor empleado. ¿Sí? El actor empleado, el stakeholders. Recuerden que los stakeholders son aquellos actores que van a interactuar en el software. Entonces, el empleado debe asignar una cita. Después para asignar la cita, tiene que verificar el consultorio, la disponibilidad del consultorio y el médico para que lo atienda. Y de ahí ya asigna el paciente a la cita, ¿cierto? Miren que el orden es totalmente diferente a la gráfica de comunicación, pero estamos utilizando los mismos elementos, las mismas clases y los mismos métodos, los métodos enumerados. Entonces aquí tengo las mismas clases, la clase cita, pero los métodos, miren. Cita, para llamar el método cita asignada, este primero debe generar los datos de la cita, es decir, un consultorio, la disponibilidad del consultorio, asignar un médico y luego los datos del paciente para que esta cita, que es lo primero que él quería hacer, quede realizada, ¿cierto? Cuando yo, Marlon Monsalve, estoy como empleado de un consultorio médico y estoy aquí en mi computador y viene una persona, venga, necesito asignar cita. Yo lo primero que hago no es pedir no es buscar el consultorio, ni pedirle los datos del médico. No, yo primero en el software voy a una opción que diga cita médica. ¡Pum! Entonces me fui a cita médica. Ese es el orden. Va a haber un menú que diga cita médica. Le doy clic en cita médica. Luego seguramente el orden de cita médica, lo primero que me va a decir es disponibilidad de consultorios. Consultorio para saber qué día está disponible. Cuando yo tengo el consultorio disponible, ¡pam!, selecciono el médico. A ver, ¿qué médico va a poder atender la cita este día en este consultorio? Busco el médico. Y luego ya le digo, ahora sí, el paciente, regáleme su nombre, su cédula. Cuando yo ya sé que hay disponibilidad de un consultorio y de un médico, ya le digo al paciente, deme sus datos para asignarle la cita. Porque a mí de qué me serviría pedirle al paciente sus datos, ¿cierto? Decirle, deme sus datos completos, nombre, apellido, tal, dirección, teléfono, y decirle, ah, no, no hay consultorio, qué pena. No, pues, no es el orden, ¿cierto? Entonces, quiero que entiendan que aquí es la comunicación. ¿Cómo va a ser la comunicación de mi software en el proceso? En el caso de uso asignar cita. Entonces, el software lo primero que va a hacer es, de pronto va a haber por ahí una acción, vuelvo y repito, que diga asignar cita. Después preguntar si hay consultorios disponibles, luego qué médico puedo asignarlo al consultorio, es decir, qué médico tiene disponible ese día. Y luego ya le pido los datos al paciente para poder asignarle todos estos datos que ya vi que estaban disponibles. Eso es asignar cita. Si nos regresamos al gráfico anterior, en este gráfico anterior no estamos viendo cómo va a interactuar, cómo va a ser la comunicación en el software, sino ya vemos es cómo el software internamente va a funcionar con sus clases y sus métodos. Entonces, el diagrama de comunicación es la parte interna. El diagrama de secuencia es la parte interna, pero el de comunicación, el diagrama de comunicación es cómo se va a comunicar el software, ¿sí? Imaginen ustedes funcionando. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta siempre que vayan a generar un diagrama de comunicación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a comunicar cada parte en ese caso de uso? ¿Hay alguna duda al respecto? Vuelvo y repito, por si de pronto hay dudas, ¿no? Aquí podemos ver el funcionamiento interno de las clases. Recuerden que una clase es un archivo. Una clase es un archivo, ¿sí? Y ese archivo, ese archivito,
Ese archivito que nosotros estamos viendo es la clase, imagínense la clase Hola Mundo o la clase Switch o la clase, cualquiera de las clases que yo creé mientras estábamos trabajando, ¿no? Y el método puede ser el static void main o puede ser cualquier otro método. Cuando entremos a la parte avanzada de Java, ustedes se van a dar cuenta que vamos a poder crear así métodos, un método llamado solicitar datos, un método asignar cita, un método de disponibilidad, vamos a poderlos crear dentro de esos archivos, ¿sí? Entonces cada uno es un archivo, es una clase, ¿sí? Entonces recuerden que Java trabaja con clases. A cada archivo le llamamos una clase, es una clase. Entonces hay que entender que Java funciona es con clases, por eso se llama programación orientada a objetos. Y que puedo crear variables de ese tipo de clase, ¿sí? Yo puedo crear variables de ese tipo de clase. Anteriormente en LPP solamente teníamos unas clases, perdón, unas variables fijas, entero, de tipo char, de tipo cadena, solamente teníamos esas clases, ¿cierto? Pero ahora ya sabemos que en Java esas variables se pueden ampliar a mucho más, a variables tipo objeto. Entonces esa es la diferencia entre el diagrama de secuencia y al diagrama de comunicación. Realmente el de comunicación me plasma casi eso que está interno, que yo codifiqué, me lo plasma es a una visión de cómo sería la persona sentada en su computador, abriendo su software y dándole clic a un enlace. ¿Sí? Cita, luego clic al consultorio para ver qué consultorio está disponible, luego pum, qué médico le asigna ese consultorio, luego pum, los datos del paciente y listo, quedó asignada la cita. Entonces, quiero que capten esa idea. El diagrama de comunicación es cómo va a funcionar la interacción del software conmigo, como persona, ya visualizándolo, tengo que imaginármelo ya funcionando. Bueno, ¿sí está claro o no está claro, chicos? Sí. Listo, perfecto. Vámonos al siguiente diagrama. Quiero que tengan en cuenta que no todos los diagramas los vamos a hacer. Bueno, no se preocupen, la idea es que ustedes por lo menos tengan una idea de qué es cada diagrama para aquellos que muy posiblemente hagan la ingeniería de sistemas. Quería decirles, por ejemplo, si ustedes van a hacer la ingeniería de sistemas con la UNAT, que es la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que está aquí en Puerto Asís, la homologación, es decir, que cojan y miren el pénsul académico de lo que vieron para ver en qué los nivelan, es gratis, con ellos es gratis, sale gratis, o sea, tiene una ventaja enorme. Si yo quisiese hacer esa homologación con cualquier otra universidad, eso sale casi como por 200.000 pesos la homologación. Para ustedes es totalmente gratis. Y por ser egresados del SENA, tienen un descuento, ¿no? Tienen un descuento aquí, creo que tienen un convenio con la alcaldía que les da el 10% de descuento, más un porcentaje de descuento por ser egresados del SENA, ¿sí? Más otra serie de descuentos en caso de que cumplan ustedes con los requisitos. Entonces, es una ventaja muy enorme. Pero entonces, si van a hablar, ustedes van a pasar a ser ingenieros, al menos tienen que acordarse de que, sí, hay un diagrama de comunicación y una de secuencia y los dos no son lo mismo. El de comunicación me muestra la forma en que yo ya interactuaría con el software y el de secuencia me muestra es cómo en la parte interna funcionan los archivos, cómo se comunican los archivos internamente. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, vámonos entonces al siguiente diagrama. El diagrama de actividades. Esto lo vamos a ver muy por encima. El diagrama de actividades no es un diagrama que vayamos a que yo les vaya a exigir, pero sí hay que verlos, ¿no? Un diagrama de actividades, ¿sí? Es algo que va a complementar nuestra técnica OML y este diagrama nos va a permitir que definir la secuencia, es decir, el paso a paso o los pasos lógicos que se deben seguir para cumplir con una función, ¿no? Cuando el software tiene una determinada función, ¿cuál es el paso lógico para cumplir con esa función? Este diagrama es muy similar al diagrama de flujo que ustedes ya vieron anteriormente. Ustedes en las clases pasadas, ustedes el diagrama, ustedes ya
digamos que han avanzado en algo porque el diagrama de flujo ya lo tienen. Ustedes ya hicieron un plano que es el diagrama de flujo, ¿cierto? Que se emplea para representar gráficamente un algoritmo. ¿Un algoritmo qué es? Es la parte lógica cómo va a funcionar el software, ¿cierto? Teniendo como principal diferencia que el diagrama de actividades, que es el que vamos a ver, nos va a permitir que ver la ejecución de actividades paso a paso en paralelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos y de UML, un diagrama de actividades es usado comúnmente para representar esos pasos lógicos, ¿cierto? Pero requeridos para llevar a cabo un caso de uso. Entonces voy a volverme nuevamente esto es un caso de uso, ¿sí? Un caso de uso. Veamos estos casos de uso aquí. Casos de uso: administrar datos de tratamientos, gestionar citas, gestionar reportes. Ya se dieron cuenta que gestionar citas tiene varios puntos, ¿cierto? Gestionar citas tiene varios puntos. Eso es un caso de uso. Entonces, en nuestro diagrama de actividades va a ser interpretar un caso de uso, pero con paso a paso a nivel gráfico, ¿cierto? Entonces, todo esto está basado en nuestra técnica UML. Y recordemos que UML es lenguaje modelado de modelado unificado. Vamos a modelar eso que estamos haciendo. Ahora sí, todo diagrama de actividades va a tener un inicio. El diagrama de actividades va a tener un inicio. El inicio debe poseer un único inicio. Siempre va a haber un solo punto. Yo no puedo tener varios puntos de inicio acá. Siempre va a haber un solo punto de inicio, ¿sí? Y se representa mediante un círculo relleno, así oscurito. Va a haber siempre un inicio y un fin. El círculo de fin va a ser el circulito negro, pero rodeado de otro círculo. Entonces, quiero que noten en la pantalla la diferencia entre los dos. Bueno, el fin nos va a indicar el fin de que el proceso ahí termina el proceso. El caso de uso ahí termina. Bueno, y las actividades nos van a indicar acciones. Miren que es casi muy similar a lo que ustedes hicieron del diagrama de flujo. Es muy similar. Cada óvalo que ustedes ven va a indicar una acción o un proceso que se va a llevar a cabo, ¿cierto? Y se va a representar mediante un rectángulo, pero con vórtices redondeados. ¿Sí? Es casi como una especie de círculo más ovalado. Bueno, vamos a la siguiente gráfica. En esta gráfica nosotros vamos a representar la toma de decisiones. Es decir, cuando ustedes en un diagrama de flujo llegaban a un punto donde había una toma de decisiones, que si nos vamos a la parte, digámoslo así, de desarrollo de software, la toma de decisiones corresponde a un if, a un condicional, a un sí. Un sí en LPP o un if. Eso es la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, tal como sucedía en el diagrama de flujo, ¿cierto? La toma de decisiones nos puede llevar a dos puntos. Un falso cuando la validación es falsa o cuando la validación es verdadera, ¿cierto? Y existen dos formas de representar la decisión en un diagrama de actividades. Entonces, nosotros vamos a partir de la actividad en la cual vamos a validar. Esta nos va a llevar a dos caminos, o vamos a colocarlo llegando a un rombo donde tomamos la decisión. Entonces, puede ser que arranquemos directamente desde aquí, del primer círculo. En este caso, vamos a tomar el caso de uso cuando nosotros nos despertamos. Inicio, despertamos y tomamos una decisión dependiendo de cómo estamos. Si estamos hambrientos, vamos a levantarnos a desayunar. Si no estamos hambrientos, pues muy posiblemente que tengamos sueño y volvamos a dormir. Pero miren que arrancó la flecha desde el óvalo. En este caso, yo también lo puedo representar, despertar, y puedo colocar en la gráfica un rombo, ¿cierto? Y a partir del rombo, tomar la decisión, o sea, sacar las flechitas de desayunar y volver a dormir.
Ambos son válidos. Eso ya es gusto de ustedes cómo quieran hacer la gráfica. Bueno, rutas concurrentes. ¿Qué son las rutas concurrentes? Entonces, como una diferencia principal que van a hallar ustedes entre un diagrama de flujo y el de actividades, recuerde que estamos viendo es el diagrama de actividades, entonces es encontrar o ver una ejecución concurrente. Concurrente quiere decir que se vuelve a hacer, ¿no? Es decir, actividades que se pueden llevar a cabo en el mismo momento. Yo puedo, yo puedo ejecutar una mientras la otra se ejecuta también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a ser la gráfica? Recuerden, círculo óvalo negro indica inicio. Esto es una acción y estamos hablando sobre, digamos, una jornada laboral, ¿no? Cuando termina la jornada laboral, inicia otro proceso. Entonces, inicio el proceso, fin de la jornada laboral, y al mismo tiempo, mientras yo tengo mi descanso, mientras yo tengo el descanso asignado porque terminó la jornada laboral, puedo ir al baño en mi descanso. Estoy ejecutando mi descanso, pero en mi descanso voy al baño, ¿cierto? Entonces, en este caso estoy demostrando que pueden haber dos acciones concurrentes que pueden darse en el mismo momento, ¿cierto? Y que mientras yo esté en el descanso, ejecute ir al baño varias veces, ¿sí? Entonces se puede dar. Eso es lo que tiene que ver con rutas concurrentes, que se ejecutan al mismo tiempo. Ahora sí, ¿cómo se van a representar? Colocamos una línea horizontal, ¿cierto? Una línea horizontal en negrita y colocamos una línea horizontal final en negrita para darle o indicarle a la gráfica dónde inicia una acción concurrente y dónde termina, ¿sí? Bueno, vamos a ver el siguiente gráfico. Ahora sí, vamos a ver los componentes gráficos o las indicaciones. Durante la secuencia de actividades, recuerden que estamos en el diagrama de actividades, es posible enviar una indicación para que al recibirla se pueda ejecutar una actividad. ¿Sí? Podemos mandar una indicación para que se ejecute una actividad. Cuando en el diagrama decimos que se va a enviar una indicación para ejecutar otra actividad, lo podemos representar mediante pentágonos. Pentágonos que se acoplan generando la sensación de envío o recepción. El pentágono que ustedes van a ver es este aquí. Cuando dice cambiar de canal, si ven la figura y ven que está con una flechita punteada, indica que hay otra indicación que se acopla. Yo tengo la puntica y el otro tiene como la entrada. Se va a indicar que es algo que se acopla y que hace parte de una secuencia de actividades que se activan en ese momento, pero que vienen en común. Entonces vamos a analizar. Por ejemplo, ¿cómo sería, en este caso, vamos a analizar el caso de uso de utilizar un televisor y cambiar canales para ver un canal, ¿cierto? Entonces, esta gráfica nos indica eso. Vamos a ver, primero iniciamos la actividad, recuerden, un círculo negro, ¿cierto? Indicando que tenemos, o que vamos a utilizar un control remoto, ¿no? Entonces, la primera acción sería oprimir un número del canal. Cuando yo oprimo un número del canal, yo estoy indicando que va a cambiar, le estoy indicando que va a cambiar el canal del televisor, ¿cierto? Cuando yo me digo oprimir canal, se cambia el canal y puedo ver televisión. Pero miren que se está activando otra acción en el televisor. En el televisor, si yo indiqué que voy a cambiar el canal, el televisor debe cambiar el canal y mostrar el nuevo canal en donde en la televisión. Entonces son dos acciones que están pasando, que yo puedo indicar que pasan o que suceden al momento en que yo ejecuto otra acción, ¿cierto? Es digámoslo así, una actividad que se da, que se da a la vez, que se da a la vez o que se ejecuta a partir de una acción activada en mi gráfico inicial. Entonces, vuelvo y repito, estamos viendo el caso de uso de cambiar de canales.
Entonces yo oprimo el canal en el computador, la acción es cambiar un canal y esta activa otra acción en el televisor que va a cambiar el canal y lo que tiene que hacer es mostrar el nuevo canal por pantalla. Y finalizando, cuando ya ocurre esta opción para esta acción que se ejecuta, digamos, a un lado o paralelamente, yo ya puedo ver el canal. Y termina el caso de uso, cambiar de canal. Vamos a ver entonces, ahora sí, con este diagrama vamos a ver en paralelo lo de la asignación de citas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? El caso de uso que vemos aquí, miren, el caso de uso de un sistema médico que tenemos administrar datos del paciente, administrar tratamientos, gestionar citas y generar reporte de las citas que se han dado, lo pueden hacer dos personajes, médico y empleado. Entonces, en este caso vamos a pasarlo al caso de asignar una cita. Entonces, ¿cómo sería? Primero, ingresar cédula. Vamos a ingresar la cédula del paciente. Perdón, vamos a hacer el caso de uso registrar o administrar datos del paciente, ¿no? Entonces, vamos a validar primero. Ingresamos la cédula. Aquí hay una toma de decisión. Dice, ¿el paciente está registrado o no está registrado? Si está registrado, termina el proceso. No hay que ingresar el paciente, ¿sí? O sea, vamos a hacer el caso de uso, administrar datos del paciente. Si el paciente está ingresado, termina el proceso. No hay que hacer nada más. Pero si no está registrado, entonces yo voy a ejecutar en paralelo una acción o una serie de procesos que va a ser ingresar su nueva cédula, registrar su nombre y registrar su dirección. Varios datos estoy metiendo al tiempo. Después de que registro los datos, los envío y ahí termina el proceso. Ya queda registrada esa persona. Ya esa persona quedó registrada. Entonces es la forma en que yo voy a visualizar un diagrama de actividades. Vuelvo y repito, cuando hablo de actividades es lo que yo voy a hacer al tiempo. Cuando está el caso de uso, administrar datos del paciente, es decir, llega el paciente, yo lo primero que hago es pedirle la cédula. Verifico si está registrado o si no está registrado. Si no está registrado, al tiempo voy a pedirle la cédula, el nombre y la dirección y lo registro. Y fin. Eso es lo que me va a representar un diagrama de actividades. Cuando yo pido los datos del paciente, tengo la actividad de registrar estos datos. Y eso es lo que pasa cuando yo lo paso a la gráfica diagramas de actividades. Este diagrama de actividades es muy sencillo, es muy similar al diagrama inicial que ustedes hicieron, pero con la diferencia que aquí soy más detallado, aquí indico claramente qué voy a meter, ¿cierto? En la anterior era, pido el nombre y ya, o sea, pido los datos del usuario y ya. En esta no, esta indico claramente qué datos voy a pedir. Bueno, entonces, por hoy vamos a ver solamente estos dos casos. Quiero que, terminado esto, pues vamos a subir el video para que ustedes vuelvan y repitan estos diagramas y los apropien. Les voy a enviar en este momento terminada la clase, les voy a enviar un PDF con estos casos de uso también para que lo tengan como lectura y los puedan ver. Entonces van a tener la opción de verlos como video y los van a tener como PDF para que también los tengan disponibles. ¿Listo, chicos? Y seguido tengo que avisarles sobre la siguiente actividad que está pendiente de Java. Entonces, para que me confirmen, el día viernes recibimos el taller de Java. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? El día viernes sería 20. Chicos. Denise y Fabián. ¿Están de acuerdo entonces que recibamos el taller el día viernes? Sería el día viernes 20. Día viernes 20 de noviembre.